Hola, les agradezco su participación en el seminario virtual del INMEGEN. Mi nombre es Memo de Anda y el día de hoy quiero compartirles los esfuerzos que hemos estado realizando ante la crisis de COVID-19, principalmente aquellos que hemos hecho desde la trinchera de los datos, haciendo particular énfasis en entender este fenómeno como un fenómeno complejo y en particular como un fenómeno que se puede explicar o entender a través de la ciencia de redes. Para mí, eh, COVID-19 empieza el 31 de diciembre del año 2019. Aquel día, Enrique Hernández Lemus y yo estábamos en el instituto trabajando en un proyecto de farmacología computacional del cáncer. Eh, Era unos minutos antes de la hora del almuerzo y revisando las redes sociales nos encontramos con menciones de un brote de una enfermedad parecida al SARS en la ciudad de Wuhan, en China. Eh, Conversando en ese momento, pues comentamos y dijimos que esto podía llegar a ser una situación importante y que había que tenerla en el radar. A partir de ese momento, pues empieza una historia de varios meses en los cuales hemos estado haciendo diferentes abordajes y mucho trabajo, del cual les voy a estar platicando el día de hoy. Pues nuestros primeros trabajos empezaron justo en el mes de enero de 2020. Empezamos a trabajar en un proyecto del riesgo de importación de este agente infeccioso a nuestro país a través de las redes de aerotransporte. Alejandra Yamamoto es tesista de licenciatura de la carrera de física. De hecho, su titulación fue interrumpida por la pandemia. Ella empezó a trabajar con nosotros en el año 2019 y estuvo desarrollando un modelo de riesgo de importación de agentes infecciosos usando una representación multicapa de la red de aerotransporte. Brevemente, la red de aerotransporte es una red en la que los nodos representan aeropuertos, localidades que cuentan con aeropuertos, y los enlaces son rutas aéreas, es decir, si existe un vuelo que conecta dos aeropuertos. Alejandra estaba interesada en hacer una representación multicapa de este fenómeno. Esto consiste en considerar la red de cada aerolínea como una capa distinta sobre la cual se van, bueno, sobre las cuales puede haber distintos tipos de fenómenos. Y en particular, pues a ella lo que le interesaba era hacer la representación del flujo de agentes infecciosos como un ensamble de caminatas aleatorias sobre estas redes. Entonces, lo que le pedimos que hiciera el 5 de enero es que evaluara el riesgo de importación del agente infeccioso eh, que se identificó en la ciudad de Wuhan al territorio mexicano. Entonces, el trabajo que realizó pues consistió en la reconstrucción de esta red de aerotransporte a partir de datos públicos y hacer diferentes tipos de agrupaciones, representaciones distintas. Y una vez que tenía estas representaciones de red, pues a que correr esta simulación de ensambles de caminatas aleatorias sobre la red, de tal forma que cada que un caminante aleatorio visitaba algún aeropuerto, pues pensábamos que este aeropuerto pues ya presentaba la infección y de esa manera pues se trazaban los viajes de estos caminatas aleatorias sobre la red y veíamos en qué ocasiones estas caminatas pues llegaban a algún aeropuerto que se encontrara en territorio mexicano. Y brevemente, los resultados, y estos los pueden encontrar en el número de este mes de la Revista Mexicana de Física, pero los hallazgos principalmente nos indicaron que la importación del virus a territorio mexicano era altamente probable y que esto se iba a dar en un periodo de tiempo bastante corto.
El otro hallazgo de mucho interés es que el mayor riesgo no lo representaba una importación directa desde China. Hay que recordar que a principios de año eso era algo que se estaba discutiendo en el foro público. El mayor riesgo se encontraba en la importación de la gente de algunos de los hubs aéreos que se encuentran en los Estados Unidos y en Europa. De hecho, pues nosotros mandamos este artículo a arbitraje y 3 días después, pues nos encontramos con el primer caso de importación de SARS-CoV-2 a territorio mexicano. Entonces, ya teniendo casos confirmados en territorio nacional, pues procedimos a darle prioridad a generar resultados que pudieran orientar la respuesta que tendríamos ante pues, esta emergencia. Dado que ya teníamos la experiencia de haber estado desarrollando el modelo de importación, ya teníamos identificadas algunas fuentes de datos, principalmente el GitHub, que ahora es muy popular, el GitHub de Johns Hopkins, donde se cuenta con los datos diarios de los diferentes países, y posteriormente pues también identificamos el repositorio de Nuestro Mundo en Datos, donde también se contiene mucha información. Entonces, un primer acercamiento que tuvimos a la problemática, conociendo estas fuentes y teniéndolas a la mano, fue tratar de hacer comparaciones de las series de tiempo de casos a nivel país, tratando de identificar si la serie de tiempo de México estaba teniendo algún tipo de comportamiento similar al de otras naciones. Hicimos algunas comparaciones muy al principio, pero pronto desistimos de este esfuerzo. Y desistimos porque encontramos que hacer este tipo de comparaciones pues no era fácilmente justificable. Y no era justificable, ¿por qué? Porque los números que se reportan en estos repositorios son el producto de sistemas de monitoreo que tienen distintos criterios de inclusión, distintas definiciones operativas, etcétera. Pero algo que es mucho más importante es que la epidemia se trata de un fenómeno complejo, en el cual se involucran factores de salud pública, factores demográficos, factores económicos, geográficos, sociales, urbanos. De hecho, en algunas de las reuniones de trabajo muy al inicio, hice el comentario, dije que muy posiblemente lo que íbamos a observar era una epidemia a la mexicana. Y justamente a lo que me refería con ese comentario es que el fenómeno estaría siendo moldeado por las características propias de nuestra sociedad. Entonces, con eso en mente, la decisión fue tratar de aprovechar el conocimiento que nosotros tenemos para estudiar los fenómenos de importancia biomédica como fenómenos complejos a partir de los datos que estuvieran disponibles. Y en particular le queríamos poner mucho énfasis a estudiar aquellos elementos que pudieran orientar la toma de decisiones a dos niveles, tanto a nivel gubernamental como a nivel personal o individual. Entonces, con eso en mente, empezamos un nuevo esfuerzo de construir un modelo epidemiológico para la Ciudad de México. Aquí voy a hacer énfasis y lo voy a repetir varias veces. Nuestras intenciones al desarrollar este tipo de modelos o al implementar este tipo de modelos no tenían un alcance predictivo. No estábamos buscando identificar momentos exactos. Lo que queríamos era plantear escenarios, en particular los escenarios que se pudieran dar dadas ciertas decisiones o ciertas acciones que se pudieran tomar. Entonces, en ese momento, pues se nos planteó la necesidad que las personas tomadoras de decisiones tenían de estimar la capacidad hospitalaria o la necesidad de hospitalaria que se podía llegar a presentar
dadas las infecciones de COVID-19, en, en particular para la Ciudad de México. La estrategia que decidimos seguir en ese momento, pues fue no tratar de reinventar la rueda, sino adaptar un modelo popular en ese momento, que era el modelo SEIR desarrollado y presentado por Imperial College. El problema principal al que nos enfrentamos en ese momento es que el código para el modelo de Imperial pues no era público. De hecho, hicimos el esfuerzo de tratar de contactarlos y pedirlo. Bueno, claramente pues había mucho interés en esto, entonces pues, no esperábamos una respuesta pronta. Pero afortunadamente encontramos una implementación de código abierto disponible por esas fechas, generada por académicos de Georgia, el estado de Estados Unidos. Ahí les pongo la liga. Este modelo estaba parametrizado pues con la información del brote original de Wuhan, y por cuestiones fortuitas, pues algunas características poblacionales eran comunes entre Georgia y la Ciudad de México, entonces realmente tuvimos que hacer adaptaciones muy menores para ponerlo a funcionar, de tal manera que pues, tuvimos un modelo funcional, operativo, justo en las primeras semanas del mes de marzo. Y esto, debo resaltar, es un ejemplo de cómo la ciencia abierta y el software libre nos permiten alcanzar este tipo de resultados pronto, porque podemos tomar el trabajo de las otras personas y adaptarlo a nuestras necesidades locales sin tener que hacer el desarrollo desde cero. Para quienes no estén familiarizados con los modelos comportamentales, han estado discutiendo mucho en los últimos meses, pero pues este es un modelo que considera 4 compartimentos. Tenemos un compartimento de susceptibles, la S, un compartimento de personas que han sido expuestas al agente infeccioso. Entonces, al exponerse, transitan del compartimento de susceptibles al comportamiento de expuestos. Posteriormente se transita con un tiempo que representa una incubación al compartimento de infectados, y posteriormente pues se transita al compartimento donde ya no hay transmisión, que llamamos el compartimento de recuperados. El modelo que nosotros implementamos lo que hace es que contiene subcompartimentos, y estos compartimentos se van poblando de manera estocástica. En particular nos interesaba el compartimento de los infectados, porque estos subcompartimentos pueden representar la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas. Entonces podemos tener desde los que no detectamos porque presentan síntomas muy leves, hasta aquellos que requieren hospitalización o cuidados críticos, que era justamente la necesidad que queríamos modelar o que queríamos representar en este momento para la Ciudad de México. Nos enfocamos en las simulaciones basadas que realizábamos diariamente, basadas en los casos que se iban reportando cada noche, y en particular pues hacíamos énfasis en el cálculo de estos casos que podrían requerir hospitalización. Empezamos a hacer modelos o a mover los parámetros para tratar de representar cómo podría cambiar estas tendencias si reducíamos el número de contactos efectivos que se dan entre las personas. Y de nuestras exploraciones con este modelo, pues lo que encontramos es que reducciones en el número de contactos de tipo moderado, 50%, 25%, no eran suficientes para poder detener la epidemia o para tener un efecto de mitigación, lo que se ha descrito como aplanar la curva. De hecho, con este modelo lo que encontrábamos se requieren reducciones drásticas para poder tener estos cambios que necesitábamos para poder cambiar las tendencias y detener el aumento en el número
de necesidades de hospitalización. Y eso fue lo que nosotros presentamos en ese momento. Teniendo estos resultados, pues empezamos a tratar de pensar en escenarios de acción. Y la cosa que se nos hizo natural, como expertos en redes, fue pensar que los contactos efectivos de los habitantes de una ciudad, pues se pueden representar como una red. Y pensando en eso, pues reducir el número de contactos es equivalente a tratar de hacer menos densa nuestra red de contactos. Entonces, hay que tomar en cuenta que reducir el número de enlaces se puede hacer de manera aleatoria, pero las redes de contactos entre personas no son aleatorias. ¿Qué quiero decir? No todos tenemos el mismo número de contactos con personas, tenemos diferente número de amistades, diferente número de personas con las que interactuamos en el trabajo, tenemos diferentes métodos de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, no nos conectamos de manera igual. Entonces, tal vez este tipo de soluciones en las cuales removemos aleatoriamente los enlaces, pues no van a representar la forma óptima de cómo nos reconectamos y de cómo convivimos. Entonces, si nosotros tuviéramos alguna forma de generar una red que fuese más realista, que representara de una mejor manera esta red heterogénea, esta forma en la cual nos conectamos, podríamos pensar no en intervenciones que resultan fundamentalmente aleatorias, sino hacer intervenciones dirigidas. Y con esto, pues tratar de tener los mismos efectos con los mismos efectos de mitigación con costos menores, costos de tanto de económicos como de mismo esfuerzo del tipo de cosas que la sociedad tiene que realizar o el tipo de cuidados que tenemos que seguir. Presentamos estos resultados y en unos días posteriores, pues se presentó la estrategia nacional, la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces, pues empezamos a trabajar y surgieron algunas conversaciones en el, digamos, en el discurso público. Unas centradas alrededor de las pruebas, que a mí me gusta pensarlo como la capacidad diagnóstica que tenemos, otras centradas en la liberación de los datos. Hay que recordar que al principio los datos que se presentaban día con día, pues se presentaban en un comunicado técnico únicamente, en formato PDF, que no facilitaba hacer trabajo de datos con él. Hay que mencionar que desde esas etapas iniciales hubo varios esfuerzos ciudadanos, participamos en algunos de ellos y varios esfuerzos de periodismo de datos para tratar de hacer la extracción de estos datos y permitir que se tuviera la información a nivel nacional a partir de los datos que se presentaban por parte de las autoridades de salud mexicanas y no depender únicamente de los repositorios que ya mencionamos, que tenían la información únicamente a nivel nacional y no por localidades. Entonces, con esto en mente, pues me quiero tomar unos minutos para platicarles de dos esfuerzos que empezamos a realizar basados en estos temas de la conversación. Por un lado, se presentó, como muchos grupos o colectivos científicos, pues el Departamento de Genómica Computacional del INMEGEN identificó una necesidad que era hacer más eficiente el proceso del análisis de las pruebas diagnósticas, con esto aumentar la capacidad de diagnóstico a través del estándar de oro que es la técnica de RT-PCR. Entonces, en conversaciones con el departamento, pues identificamos cuellos de botella que existen en el procesamiento de los datos. Y esto es natural porque el software para
el análisis de RT-PCR no está diseñado para trabajar con altos volúmenes de datos o con altos volúmenes de pruebas como los que se están manejando en este momento para hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2. Entonces, un equipo en el que me integré junto con Hugo Tovar y Laura Gómez, digamos, bajo el orquestamiento de esta intención del departamento por parte de la doctora Claudia Rangel, nos dimos a la tarea de generar software que permitiera justamente la automatización de estas tareas que presentaban un cuello de botella. Entonces generamos software que llamamos ARPA, que permite hacer trabajos desde la cuantificación propiamente, aunque esa, pues, debido a que no hemos hecho la validación ante las autoridades sanitarias, pues esta se puede hacer, pero no ha tenido tanta aceptación, pero también podemos hacer el trabajo de la asignación de los resultados, la generación de los reportes, la generación de las figuras que son necesarias para la interpretación de los resultados. Este software que preparamos, pues nuevamente estamos presentando software que es libre y es abierto, y en particular, pues si alguien que esté involucrado en la realización de pruebas diagnósticas y tiene interés en utilizarlo para reducir el tiempo de su respuesta, de su presentación de resultados, pues con mucho gusto, por favor, contáctenos para que les podamos proporcionar la información. Mientras estábamos trabajando en estas cosas, pues, en parte en respuesta a la demanda ciudadana, pues las autoridades empezaron a liberar los datos con los que se contaba en formatos abiertos que son procesables. Esto se dio tanto a nivel federal como en las entidades, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, teniendo ya unas nuevas fuentes de datos, identificamos una nueva necesidad, que era la de poder hacer seguimiento en tiempo real o en tiempo corto de las tendencias que se van observando en los datos. Esto para poder identificar, pues, si hay algunos cambios en estas tendencias que pudieran resultar como motivo de alarma. Entonces, la idea era no solo monitorear los números crudos, muchos esfuerzos se han estado enfocando en esto. Nosotros más bien estábamos interesados en llegar de manera convergente al tipo de indicadores que se están manejando por parte de las autoridades sanitarias. Y lo que implementamos fue lo que llamamos el monitoreo canario. Y esto es un poco la idea como los canarios en las minas, que pues van a estar estables a menos de que empiece a faltar el oxígeno, y entonces pues, el canario nos va a dar una alerta muy pronta de que tenemos un problema y de que hay que resolverlo. Entonces, la idea es hacer los ajustes sobre los indicadores diarios y observar justamente estas modificaciones en la tendencia. Si observábamos alguna de estas modificaciones, pues sonamos alguna alarma. En particular, a nosotros nos interesó mucho, a diferencia de otros esfuerzos, no centrarnos únicamente en los casos confirmados, sino tratar de llegar a los resultados usando la combinación de datos confirmados y sospechosos. Esto por los indicadores de positividad. En concreto, muchos de los casos que son sospechosos se confirman en días posteriores. Entonces, nuestros estimadores, pues, tratan de tener eso en mente. Estuvimos monitoreando algunos de los indicadores, como la positividad diaria al número de pruebas. Justamente de aquí es donde sacamos la idea de que hay que considerar a los sospechosos, porque en general la mitad se confirman en días posteriores. El número de casos nuevos diarios, los cuales pues podemos identificar las tendencias, y también podemos identificar algunos de las limitaciones naturales de su conjunto de datos. Ahí se ve aquí podemos ver que periódicamente, pues los fines de semana, tenemos un reporte menor de casos, lo cual ha sido ampliamente discutido. El número de casos activos, considerando tanto los casos confirmados como un porcentaje de los
casos sospechosos, el número de ingresos hospitalarios y, por supuesto, pues monitorear que no hubiera alguna modificación en la tendencia de defunciones. Estos conjuntos de datos, la realidad es que son conjuntos muy grandes y son una fuente muy grande de información. Esta es solo una exploración o una aplicación que nosotros realizamos para hacer uso o para aprovechar este conjunto de datos, pero la realidad es que hay mucho más que aprender de ellos. En este momento no presento resultados porque está en etapas preliminares, pero estamos tratando de hacer trabajo para identificar factores de riesgo, tanto para hospitalización como para complicaciones que lleven a defunción. Estamos trabajando en cosas en ese sentido. Y pues aquí, sobre todo, extiendo al público en general, pero en particular a quienes tengan experiencia en manejo y análisis de datos, a integrarse. Si están interesados en colaborar con nosotros, pues nos gustaría mucho. Tenemos mucha información que extraer de estas bases de datos que, repito, son bases de datos públicas, pero también los llamo a estar interesados en hacer sus exploraciones. Por supuesto, yo creo que también hay un espacio para ese tipo de esfuerzos de ciencia ciudadana. Y aquí lo que creo que me gustaría remarcar es que más allá de la visualización de las cifras brutas, las cuales pues son ilustrativas, creo que el esfuerzo requiere hacer mucho análisis exploratorio de datos en este momento para encontrar patrones y posteriormente, pues sí, implementar estrategias un poco más profundas para tratar de extraer información accionable sobre pues, los casos que se están presentando en el territorio nacional. Habiendo hablado un poco acerca de pues, la generación de los datos y de la exploración de estos datos, pues retomo la idea de generar también modelos que, nuevamente enfatizo, no tienen el propósito de hacer predicciones, sino evaluar escenarios y proponer acciones con las cuales responder a esta emergencia. Entonces, una pregunta que seguramente les viene a la mente es ¿por qué utilizar estrategias basadas en redes? Y yo vuelvo a decirlo, la epidemia se trata de un fenómeno complejo y los fenómenos complejos, y en particular este tipo de fenómenos complejos, en ellos hay muchos elementos que interaccionan y existen varias formas de representar estas interacciones entre elementos, pero una que resulta muy natural y para la cual contamos con muchas herramientas para su análisis son las redes. Entonces, un fenómeno de transmisión de agentes infecciosos, pues se da sobre un conjunto de interacciones entre personas. De hecho, este conjunto de interacciones entre personas, pues se trata de o forma una red. De tal manera que la transmisión de agentes infecciosos, pues se puede abordar como un fenómeno dinámico sobre una red. Y en ese sentido, pues algo que hay que tomar en cuenta es que distintas estructuras de red, estos elementos, en concreto, si estas personas se conectan de formas diferentes, es decir, tenemos redes con distintas topologías, pues podríamos esperar observar fenómenos epidemiológicos que se comportan distinto. Y aquí me gustaría mencionar que un campo importante dentro de
la ciencia de redes es justamente la aplicación de estas estrategias de análisis de redes para la epidemiología. Entonces, la comunidad de ciencia de redes tiene mucha experiencia en el estudio o en el abordaje de fenómenos epidemiológicos desde una perspectiva de redes. Y en ese sentido, en abril de este año, pues miembros de la comunidad convocaron a una serie de conversaciones y de proyectos llamados NetCovid 2020, y participando en este foro, pues coincidimos varios científicos y científicas mexicanas que decidimos trabajar en conjunto para abordar la problemática a la que nos estábamos enfrentando en México. Entonces nos planteamos un proyecto de identificar los efectos de la cooperación con las medidas de mitigación y distanciamiento. En concreto, hay que recordar que la estrategia de la Jornada Nacional de Sana Distancia puso énfasis en medidas de mitigación, son fundamentalmente voluntarias, de tal manera que la población puede decidir cooperar con estas medidas o no hacerlo. Entonces, lo que queríamos saber es cuánta gente o qué porcentaje de la población necesita cooperar con estas medidas, de las medidas que se propusieron en la Jornada Nacional de Sana Distancia, para poder tener un efecto de mitigación que sea suficiente para nuestra capacidad de respuesta hospitalaria. En este caso, pues nosotros planteamos una evaluación con el alcance de la Ciudad de México, principalmente por la disponibilidad de datos que había. Y en concreto, nos limitamos, el factor limitante fue los datos de movilidad. Entonces, lo que utilizamos eran los resultados de la encuesta de origen-destino, que tiene información acerca de los viajes que se realizan en la Ciudad de México y área metropolitana. Utilizamos estos datos y los normalizamos por el tamaño de la población en las diferentes regiones que abarca esta encuesta. Con eso lo que obtuvimos fue una matriz que sirvió como entrada para implementar un modelo LFR para reconstruir una red. Y entonces la idea fundamental es que esta red que nosotros reconstruimos a partir de los datos de la encuesta de origen-destino, pues recupera de alguna forma la estructura de contactos que se presenta en la Ciudad de México. Entonces, teniendo esta red, pues procedimos a plantear un modelo basado en agentes. En concreto, pues planteamos que en esta red había personas y estas personas, algunas cooperaban con las medidas de mitigación y otras no cooperaban con las medidas de mitigación. Entonces, teniendo esta red con cooperadores y no cooperadores, pues introdujimos algunos infectados y modelamos de tal forma que el riesgo de contagio, tanto de que el agente infectado contagiase o que una persona fuese contagiada, es mayor para quienes no adoptan las medidas de mitigación, es decir, para quienes no cooperan. Lo cual, pues, tiene sentido, ¿no? De manera intuitiva podemos pensar, pues, si yo hago cosas para cuidarme a mí y a los demás, pues voy a contagiar menos o contagiarme menos que si yo no tomo medidas para protegerme a mí y a los demás. Y los resultados, hicimos diferentes porcentajes de población cooperadora y lo que podemos observar en la gráfica es que efectivamente, pues mientras tenemos una mayor fracción de cooperadores, pues tenemos una mejor mitigación de la epidemia. Entonces, se terminó, tardamos menos tiempo y tenemos menos casos. Un menor porcentaje de la población se infecta, lo cual es bueno. De este trabajo, pues las siguientes misiones resultan, estamos interesados
en identificar si ahora podemos usar las propiedades topológicas de la red para identificar o hacer un mapeo con los agentes que podríamos pensar estratégicos. Por ejemplo, aquellos que están involucrados en actividades esenciales y plantear estrategias de cooperación dirigida, es decir, pedirles a las personas que están en estos puntos críticos que realicen una serie de pasos adicionales o que reformulen algunos tipos de sus actividades. Posteriormente, pues, retomamos la idea ahora de recuperar el modelado comportamental, retomar un poco el modelo C con el que originalmente empezamos, pero ahora aprovechando las propiedades topológicas de la red. Entonces, usando los datos que preparó mi equipo de NetCovid, pensé en otra aproximación basada en el formalismo bipartito. Básicamente pensé pues, que los viajes origen-destino pues, se pueden representar como una red bipartita en la cual hay personas que se trasladan a lugares. Y de esta forma, pues estar en un mismo lugar me establece una probabilidad de que dos personas que se originan de regiones de la ciudad distintas tengan una probabilidad de encontrarse. Entonces lo que hacemos es trasladar los datos de la encuesta de origen-destino a una red bipartita y hacer una proyección de tal manera que representemos este tipo de interacciones. El resultado, pues nos da una red distinta que tiene una estructura modular, cierto comportamiento jerárquico, una topología que esperaríamos observar en una red de contactos en una ciudad como la Ciudad de México. Esperaríamos tener que la estructura de contactos se viera parecida a la red que estamos recuperando a partir de los datos de origen-destino. Teniendo esta red, entonces fuimos capaces de implementar pues los modelos comportamentales, en concreto un modelo C, pero ahora considerando que la transmisión ocurre sobre una red. Entonces, permítanme formularlo de esta manera. Tenemos un cambio en la forma en la que modelamos el fenómeno. Ahora nuestras tasas de infección, pues ya no representan un promedio que se da en función del número de elementos que hay en el compartimento que alimenta. Es decir, no es nada más un agregado o una función de campo medio de lo que tenemos de un lado y del otro, del compartimento del que viene al compartimento al que estamos llegando. La transmisión ahora lo que la podemos representar a nivel de los contactos individuales o los contactos a pares que se dan entre individuos que tienen una cierta probabilidad y esta probabilidad pues refleja tanto las propiedades naturales del virus como el tipo de medidas que a nivel individual se pueden tomar tanto para proteger de la infección como para protegerse de la infección, es decir, cómo protejo a los demás y cómo me protejo a mí mismo. Entonces, en términos técnicos, pues utilizamos dos paquetes con la implementación de estos modelos ya sobre las redes, es decir, nosotros teníamos que obtener la estructura de la red y posteriormente ya había implementaciones para hacer los modelos de la dinámica sobre la red. Utilizamos Sales Plus y utilizamos Epidemics on Networks, ambos paquetes en Python. Nuevamente, pues, utilizamos para el grueso de nuestros análisis, utilizamos la parametrización de Wuhan, dado que pues, es de la que tenemos mayor información durante el periodo. Entonces, una vez que ya teníamos este tipo de modelos, pues ya estábamos a mediados del mes de mayo, de manera que se acercaba el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces, la necesidad en la mente de
de las personas que toman decisiones, pues estaba centrada en la reapertura. Nuestro objetivo aquí fue proponer formas de reabrir o de reincorporación de la población económicamente activa al espacio público, que aprovechen las propiedades tanto de las redes como de las dinámicas de contagios sobre las redes. Un primer análisis que hicimos fue una propuesta de muestreo basado en redes. En la Ciudad de México se hizo una propuesta de una estrategia de rastreo de casos y pues sabemos que los recursos para hacer este rastreo pues son finitos. Entonces, la intención era hacer una propuesta para optimizar el uso de pruebas para realizar esta estrategia de rastreo de casos. Y aquí nosotros nos pensamos en aprovechar la paradoja de las amistades. La paradoja de las amistades es un fenómeno bien descrito en redes, pero en términos sencillos se resume en que mis amistades tienen más amistades que yo. Y de una manera un poco más general, pues si yo tomo una persona en una red social al azar y me fijo en el número de vecinos que tiene y yo sigo uno de esos enlaces y me encuentro con alguno de los contactos de esa persona, pues ese contacto por lo general va a tener más, un número mayor de contactos que la persona que seleccioné inicialmente al azar. Entonces podemos aprovechar esta propiedad para identificar casos a partir de los contactos de casos identificados. La idea fundamental es mis contactos en mi red de contactos, pues van a tener más contactos que yo. Entonces, si yo identifico casos a partir de un muestreo y yo me fijo en sus contactos y luego me fijo en los contactos de ese contacto, pues es más probable que yo me encuentre con los casos. Y si tengo un número limitado de pruebas, pues es una forma más óptima de utilizarlas, porque uso un conjunto de pruebas para encontrar primero los casos al azar y luego busco aquellos contactos que están más relacionados con los otros, es decir, mis contactos iniciales mencionaron en repetidas ocasiones, porque así puedo identificar aquellos que pueden estar ligados a eventos de superdispersión, es decir, quienes están propagando más la infección. En resumen, tomo la red que ya tengo, que representa la Ciudad de México, y corro mi modelo de red sobre mi modelo epidemiológico, mi modelo SERS, sobre esta red. Y a partir de ese modelo yo puedo extraer el árbol de transmisión. Y es importante mencionar que en todo momento, en todo fenómeno epidemiológico, vamos a tener estos árboles de transmisión por la manera en la que se va transmitiendo el virus de persona a persona, pero es difícil recuperar este árbol. De hecho, esa es un poco la idea de mencionar que estamos en un fenómeno de transmisión comunitaria, que reconstruir quién infectó a quién y así hasta el caso original, pues resulta sumamente complicado. Pero podemos tratar de parcialmente reconstruirlos. Entonces, la idea es que el modelo como lo proponemos, me fijo en ese árbol en un tiempo determinado, es decir, no tenemos todo el fenómeno epidemiológico, nos quedamos en un tiempo T. Y aquí les presento el resultado de dos estrategias distintas. La primera estrategia, yo uso todas las pruebas que tengo, sean estas 100, 1000, 10,000, un número limitado de pruebas, las uso para muestrear al azar. Entonces, voy intentando con toda la población a ver si me encuentro algunos casos. En la segunda estrategia, uso una fracción del mismo número de pruebas para hacer muestra al azar y luego uso el resto para para analizar aquellos contactos que fueron mencionados por un mayor número de casos originales, es decir, aquellos que mis casos mencionaron, yo he tenido contacto con esa persona, yo también, yo también. Como varias personas infectadas tienen contacto
con esa otra persona, pues esperamos que esa persona esté contagiada también. Y entonces vamos y la identificamos. Y a partir de esa persona, si tenemos todavía algunas pruebas en reserva, podemos ir a buscar a sus contactos que no fueron mencionados. ¿Y cuál es el resultado? Pues yo puedo reconstruir con un poco mejor de calidad el árbol real, el que es muy difícil de reconstruir, y puedo tratar de hacer estrategias dirigidas. Es decir, estas personas las aíslo y a las personas que han estado en contacto con, eh, con mi caso de más alto en el árbol, pues también les pido que se aíslen. De tal manera que yo puedo identificar aquellos contactos que están involucrados en el fenómeno de superdispersión, es decir, reconstruir el árbol hasta encontrar este caso o este conjunto de casos que están involucrados en un mayor número de infecciones secundarias. Otra cosa que puedo hacer utilizando una estrategia de este estilo, con ligeras adaptaciones, es que puedo no solo identificar a los superdispersadores, quienes están involucrados en el origen de muchos casos, sino que también puedo hacer una adaptación para identificar eventos de superdispersión. Y eso es muy importante a nivel de toma de decisiones de reapertura, porque identificando cuáles son los eventos que están ligándose a fenómenos de superdispersión, yo puedo poner medidas adicionales o tomar acciones sobre ese tipo de actividades que me están aumentando el riesgo. Otra estrategia que tenemos es o que propusimos, fue evaluar el uso de la modularización o encapsulamiento de las personas involucradas en las actividades económicas esenciales como una estrategia de reapertura. Entonces, a mediados de junio, que se planteó la transición del semáforo a naranja en la Ciudad de México, con base en los datos de casos activos reportados en ese momento, modelamos un escenario de reapertura con esa cantidad de casos. Si se mantienen las medidas de distanciamiento, si continuamos actuando con este máximo distanciamiento que manejamos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, observaríamos una tendencia negativa, por fortuna. Pero, ¿qué pasa si relajamos las medidas y nos vamos al caso extremo, donde regresamos a nuestra actividad regular de antes de la pandemia? Pues lo que observaríamos es un repunte en el número de casos que en términos reales pues representaría una eliminación de todos los resultados del esfuerzo que hemos realizado durante estos últimos meses. Posiblemente no estaríamos en un escenario de levantamiento absoluto de restricciones y estaríamos en algún régimen intermedio entre continuar con la mitigación completa o el levantamiento absoluto de las restricciones. Pero identificar en cuál de esos dos puntos estamos resulta bastante difícil porque no tenemos una forma de medir de manera certera qué tanto qué tanto recuperamos las conexiones que originalmente teníamos antes de la pandemia. Entonces, la idea es, pues, al reabrir, aunque sea una fracción de la economía, pues estamos en riesgo de que se recuperen estas conexiones y que el fenómeno epidémico vuelva a empezar. Entonces, aprovechamos la estructura de redes y aprovechamos un concepto conocido como modularidad. Y básicamente, en las redes complejas suelen existir módulos que se pueden comprender como conjuntos de nodos que tienen más enlaces dentro de ese conjunto que enlaces a nodos que no pertenecen al módulo o comunidad. En general, pues las personas que participan en la economía y en el espacio público están distribuidas en la población general. Es decir, tienen conexiones con otras personas de su ámbito laboral, pero también tienen conexiones con familiares, amigos, vecinos, etcétera, etcétera. La idea o la propuesta aquí es implementar una serie de medidas organizacionales
de tal manera que podamos formar comunidades de las personas que laboran en ciertas áreas económicas estratégicas, que se reestructuren y formen módulos. Y de esta manera, pues, cambiamos la topología de la red y observamos que la dinámica epidemiológica se modifica. ¿De qué manera se modifica? Pues si encapsulamos a un 5% de la población activa, que es equivalente cercano a los 350,000 personas que se propusieron regresarían al espacio público en la transición a semáforo naranja, pues mantendríamos una tendencia muy similar a la de mantener el escenario de mitigación continua de manera aleatoria o de manera generalizada. Pero no solo eso, si hacemos esta estrategia de modularizar, de hacer que las personas que están en la actividad económica esencial se conecten solo con ellos y dejen de estar participando de las relaciones fuera de su módulo, podemos tener una reactivación de esta población al espacio económicamente activo de hasta un 17% y preservar la tendencia negativa de la disminución de casos. Por supuesto, la manera de hacer esta implementación pues no es trivial, tendríamos que encontrar estrategias de cómo se vería este tipo de reorganización y lo más importante pues tendríamos que tener una completa cooperación, un completo apego a estas medidas para que tengamos los resultados esperados. Como han visto, pues he hablado mucho de los modelos de la Ciudad de México, pero creo que es importante que tengamos en mente pues, la situación a nivel país. Y retomo un poco con lo que empecé. Las comparaciones a nivel país, pues a lo mejor no son las más adecuadas y tal vez no nos interesa tanto conocer el agregado de nuestro país, sino el de nuestras localidades individuales, porque en esas es en las que vivimos y en esas es en las que nosotros podemos tener un cierto nivel de acción a nivel individual. Entonces, de unas semanas para acá se ha hecho mucho énfasis en que realmente pues no tenemos un único fenómeno epidemiológico, tenemos varias epidemias que están ocurriendo de manera simultánea en distintos puntos geográficos con comportamientos distintos. Esto es cierto. Entonces, a mí me interesó hacer una exploración a nivel de municipios, que es el nivel de agregación con el que tenemos en las bases de datos públicas. Entonces, si nos fijamos en las curvas, en los cursos temporales de casos nuevos, etcétera, etcétera, y voy a fijarme únicamente en los de casos nuevos, podemos ver que tenemos fechas de inicio del primer caso distintas, pero además tenemos otros componentes que no observamos en la curva, pero que están debajo del fenómeno. Dinámicas sociales diferentes, capacidades del sector salud distintas, dinámicas económicas diversas, de tal manera que cada municipio es diferente. Y estas curvas nos están reflejando las diferencias o similitudes en estos fenómenos subyacentes. Y aquí hay una ventaja con los datos abiertos del gobierno federal, y es que independientemente de las limitaciones que pueden presentar, todos tienen los mismos criterios de reporte, todos están siguiendo el mismo tipo de sesgos, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de las comparaciones entre países, las comparaciones entre municipios son hasta cierto punto más justas. Entonces, la idea fue tratar de hacer una comparación comparar e identificar similitudes entre estas curvas que nos dieran indicios de la similitud de entre los fenómenos epidemiológicos subyacentes. En particular, pues la intuición es que las similitudes entre estos fenómenos epidemiológicos pues nos dan indicios de qué manera se están conectando estas epidemias a través de factores
sociales, económicos, etcétera, distintos. Entonces, tomamos los datos, los cuales normalizamos en función de la población, y calculamos una medida de similitud, y aquí utilizamos información mutua, porque es un estimador de máxima verosimilitud, y hacemos todas las comparaciones a pares, y esto lo representamos con una matriz, que es la que vemos aquí. Y entonces pueden observar en la escala de color, azul nos indica que no hay mucha similitud entre las curvas, pero podemos observar que hay unos poquitos parejas de municipios en los cuales sí hay similitud entre las curvas epidemiológicas. Entonces, establecemos un cierto nivel de significancia para binarizar esta matriz y con eso construir una red. Y esa es la que les presento en esta imagen. Esto se encuentra ahorita como un preprint en el archive, por si tienen interés en profundizar en el tema. Pero lo que encontramos es una red en la que participan 114 municipios, en los cuales cada uno de ellos presenta algún nivel de similitud en su fenómeno epidemiológico con al menos alguno otro. Aquí me gusta resaltar que estas conexiones no obedecen nada más a la distancia geográfica. De hecho, una proximidad geográfica no es ni necesaria ni suficiente para que se presente un enlace entre los fenómenos epidemiológicos. De tal forma que estas conexiones están reflejando otro tipo de características. ¿Cuál es la dinámica social de estos municipios? ¿Cuáles son sus actividades económicas? ¿Cómo están organizadas sus ciudades? ¿Qué tanto se han aceptado las medidas de mitigación? Etcétera, etcétera. Para un primer análisis, lo que buscamos es identificar si podemos recuperar algún tipo de subgrupos de municipios que se comportaran similar. Entonces, nuevamente utilizamos una estrategia de detección de comunidades y podemos observar que hay comunidades que dentro de estas comunidades, incluso estas que tienen más conexiones dentro de la comunidad más que con los municipios que pertenecen a otros módulos, vemos que siguen, estos municipios siguen siendo geográficamente distantes, lo podemos observar aquí también, y entonces nos entra la pregunta de cuáles son los fenómenos que están dando esta coordinación de estas redes de epidemias, lo cual en este momento sigue siendo una pregunta abierta. Es una pregunta abierta que estoy interesado en contestar porque creo que es importante. Si podemos identificar cuáles son las características que dan comportamientos similares, entonces podemos incidir sobre estos comportamientos. Si sabemos que, por decir un ejemplo, hay ciudades que se conectan porque la aceptación de las medidas de mitigación fue mala en ambas, entonces podemos buscar estrategias para incrementar la aceptación de la población de seguir las recomendaciones de higiene y de distanciamiento. Entonces, tenemos tenemos la oportunidad de encontrar estos patrones, de encontrar qué es lo que los está haciendo similares y de haber el caso de encontrar este tipo de características que son accionables, pues hacer cambios para mejorar el comportamiento de estos fenómenos epidemiológicos en los distintos lugares que se están comportando de la misma manera. Entonces aquí pues queda, seguimos haciendo la exploración de encontrar cuáles son estos factores para poder proponer este tipo de acciones. Para cerrar esta conversación, pues recapitulo algunos de los puntos que me gustaría remarcar. COVID-19, la pandemia de COVID-19 es un fenómeno complejo. Y es complejo porque hay interacciones de muchos factores, a diferentes escalas y a diferentes niveles de agregación. Si nos enfrentamos a este fenómeno utilizando los datos, podemos hacer la evaluación del fenómeno, cómo se está comportando ahorita, y podemos tomar decisiones. ¿Qué cosas podemos hacer para tratar de que este fenómeno
tome el curso que nos gustaría o el curso que podemos manejar. Y importante, siendo un fenómeno complejo, la propuesta es que si incorporamos la complejidad del fenómeno a nuestros distintos abordajes metodológicos, al tipo de modelos que hacemos, al tipo de interpretación de los datos que vamos realizando, podemos identificar opciones de acción que no necesariamente son evidentes, quedándonos con una descripción que no incorpora esta concepción del fenómeno y su complejidad. Como pueden ver, pues ha sido hemos estado trabajando bastante y no lo puedo hacer todo yo solo. Entonces, pues le quiero agradecer a toda la gente que ha estado involucrada, a la gente en la dirección del INMEGEN, que nos ha estado apoyando mucho con todo lo que hemos necesitado para trabajar, a los compañeros y compañeras del Departamento de Genómica Computacional, a los miembros de la comunidad de ciencia de redes, mi equipo del proyecto de cooperación, el doctor An y el doctor Koyaku, que nos compartieron código para hacer los análisis de muestreos, a la gente de la Agencia Digital de Innovación, que han sido muy amables y nos han compartido datos e información de los datos, a los miembros de mi equipo, de mi grupo de trabajo, el doctor Enrique Hernández, Jesús Espinal, que nos ha compartido mucho recurso computacional para poder hacer el análisis, Yuriko Yamamoto, que hizo el primer análisis que les presenté, Diana García, que hizo el análisis de la red, la encuesta de origen-destino, y pues otros colegas que han estado trabajando, doctor Irving Morales, que nos ayudó con los datos de población a nivel municipio, y pues en general a todos los que no mencioné por alguna razón u otra, pero que han estado colaborando, les agradecemos mucho para poder hacer este trabajo. Si hay algún tipo de duda, si hay algún comentario, pues estoy encantado de contestarles. Pueden contactarme en cualquiera de estas vías y pues ahí podemos platicar. Y también está mi GitHub, donde pueden encontrar el código de los análisis que se han presentado el día de hoy. Y únicamente para cerrar, pues quiero tomar un minuto para hablar acerca de la nueva normalidad. La realidad es que seguimos viviendo en una pandemia y es nuestra responsabilidad personal extremar nuestras precauciones a nivel individual. Yo confío en que vamos a encontrar una solución a esta emergencia en la que estamos viviendo, y esta solución la vamos a encontrar a través de innovación científica y tecnológica. Como pueden ver, pues los científicos y científicas estamos trabajando cada quien desde nuestras trincheras. Hoy les presenté una trinchera de datos y así como esta hay una trinchera en la que se están haciendo vacunas y se están investigando fármacos, se está investigando cómo reactivar la economía, se está investigando cómo esta pandemia nos está afectando como sociedad. Entonces, la petición a la sociedad en general, pues, es muy sencilla. Cuídense. Hay que trabajar en conjunto todos. Todos y todas estamos juntos en esto. Al público en general, pues le pido que se cuiden para que nos consigan tiempo para que pues, podamos resolver el problema. Y después de eso, pues a lo mejor ya podemos hablar de una nueva normalidad en la que todos juntos colaboremos, nos preparemos y nos enfrentemos a los problemas a partir de manera conjunta y enfrentándonos a ellos, sobre todo utilizando el conocimiento. Muchas gracias.